Si abres un mapa de África ahora mismo y lo comparas con mapas de hace varias décadas, es fácil ver que las zonas verdes y la vegetación han desaparecido muy rápidamente, reemplazadas por el color amarillo del desierto. De hecho, incluso mientras estás viendo este documental, siguen expandiéndose. En el norte de África, el desierto más caluroso del mundo y el segundo más grande de la Tierra, el Sahara, ha devorado casi por completo Argelia y Libia, extendiéndose a través de 11 pascalices con una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, casi del tamaño de Estados Unidos, pero pronto podría ser incluso más grande que Estados Unidos. En la región del Sahel, la frontera del Sahara avanza hacia el sur entre 50 y 70 kilómetros cada año. Más de 30 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus aldeas. En Níger y Mauritania, pueblos que antes tenían 10.000 habitantes, ahora apenas conservan unas 2.000 personas resistiendo. Y solo en 2022, en Somalia, la sequía causada por la desertificación obligó a 7 millones de personas a abandonar sus hogares. Por supuesto, junto con la expansión del desierto, el mundo ha intentado muchos métodos diferentes. En Burkina Faso, los agricultores excavan hoyos ahí, pequeños agujeros que retienen agua y estiércol del ganado. Este método llegó a salvar campos enteros que habían muerto por la sequía en la década de 1980. En Argelia y Libia, la gente utiliza Qanat y Fogara, canales subterráneos de agua con miles de años de antigüedad. Y en Eritrea, las redes captadoras de niebla colocadas en las laderas de las montañas pueden llamar entre 20 y 30 litros de agua cada día. Pero todas estas soluciones son demasiado pequeñas frente a un Sahara que se expande decenas de kilómetros cada año. Entonces volvieron al método más simple: plantar árboles. Pero no árboles comunes. La Gran Muralla Verde, una barrera de árboles de 8.000 kilómetros que atraviesa el continente, el doble de larga que California y con 15 kilómetros de ancho, en la que participan 20 pascalices. Este es el megaproyecto verde más grande del planeta. Pero después de 15 años, ¿sabes cuánto se ha completado del proyecto? 18%. Y ha costado más de 14.000 millones de dólares. Para decirlo sin rodeos, fue un fracaso. En Senegal, Etiopía y Chad, la tasa de supervivencia de los árboles jóvenes es de solo 10-20% en algunas zonas, porque el suelo es demasiado pobre. Las temperaturas alcanzan hasta 50 grados Celsius y los niveles de agua subterránea siguen descendiendo. Para ayudar a que los árboles sobrevivieran mejor, ¿qué crees que hicieron? ¿Añadir más agua? No. Criaron abejas. Al escuchar desierto y abejas, podrías pensar que no tienen nada que ver entre sí, ¿verdad? La verdad es que muchas especies de árboles nativos, como la acacia, el balanites y la moringa, florecen exactamente durante 24 horas y dependen entre un 80 y un 100% de la polinización de insectos. Sin abejas, no hay semillas y no hay una nueva generación de árboles. Por eso, en 2023, las Naciones Unidas, junto con gobiernos africanos, llevaron a cabo un experimento sin precedentes: sedar abejas con frío extremo, mantenerlas en estado de hibernación durante más de 2 semanas, transportarlas por mar y luego liberarlas directamente en el centro del Sahara, donde jamás imaginarías que algo pudiera sobrevivir. Y entonces ocurrió algo inesperado. Las zonas donde aparecieron las abejas comenzaron a volverse verdes entre 2 y 3 veces más rápido. Las tasas de supervivencia de los árboles aumentaron significativamente, las semillas se dispersaron más lejos y la vegetación se recuperó. Suena fácil, ¿verdad? Pero el proceso no ocurrió de forma rápida ni sencilla, e incluso hubo un momento en que casi provocaron otro desastre. Pero antes de entender el mecanismo específico de cómo trabajan estas abejas, repasemos un poco cuál es su verdadero papel. Y lo diremos desde el principio: su papel es más grande de lo que la mayoría de las personas jamás ha imaginado. Las abejas no son simplemente insectos que producen miel. En Estados Unidos, 1/3 de los cultivos, desde manzanas y almendras hasta arándanos, depende de las abejas. Solo la industria de la almendra en California necesita más de 2 millones de colmenas cada año, hasta el punto de que muchos la llaman la mayor migración de abejas del mundo. En Europa,
El 80% de los cultivos y flores silvestres requiere la polinización de las abejas. Sin abejas, las plantas no pueden reproducirse, los herbívoros colapsan, los depredadores colapsan, y todo el ecosistema cae como una fila de dominós. ¿Quieres entender lo grave que puede ser esto? Mira el suroeste de China, donde las abejas casi han desaparecido debido a los pesticidas y la deforestación. Los agricultores tienen que trepar por cada rama de perales y manzanos y usar pinceles para colocar polen en cada flor, una por una. Intenta imaginar cuánto tiempo pasará antes de que los robots o los drones puedan reemplazar a las abejas. La respuesta más realista es: todavía no. La tecnología actual puede polinizar solo una flor por segundo, mientras que una sola colonia de abejas puede polinizar cientos de miles de flores al día. Y allí donde las abejas regresan, la vida vuelve a explotar como un efecto dominó inverso. En Costa Rica, cuando los bosques comenzaron a recuperarse, el regreso de las abejas hizo que la dispersión de semillas aumentara de forma espectacular, trayendo de vuelta aves, insectos e incluso depredadores. El ecosistema volvió a la vida en el sentido más literal. Pero si las abejas son tan importantes, ¿por qué no liberar una enorme cantidad de ellas en el Sahara de inmediato? Aquí es exactamente donde aparece la mayor barrera: la temperatura. Puedes plantar árboles, puedes llevar agua, pero no puedes engañar a las abejas. No olvides que este no es un desierto común, es el desierto más caluroso del planeta. Para que te hagas una idea, dentro de una colmena saludable, la temperatura ideal ronda los 35 grados Celsius. Una vez que supera los 40 grados Celsius, las larvas comienzan a morir y la cera empieza a ablandarse. Recuerda que la cera de abeja también es cera de vela. Cuando las velas se encuentran con el calor, se derriten. Una colmena funciona igual. Piénsalo. En el Sahara, las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius incluso a la sombra. Así que, ¿cuánto tiempo crees que podría sobrevivir una colmena normal? Para que entiendas lo sensibles que son las abejas, vayamos a otro lugar caluroso. En Nevada, que tiene más de 1000 especies de abejas nativas, la población ha caído bruscamente desde principios de los años 2000 debido a olas de calor anormales. Ha habido veranos en los que las colmenas literalmente se derritieron, obligando a las abejas a abandonar sus colonias y volar hacia el norte, en busca de zonas más frescas. O tomemos el caso del pueblo de Enseri, en Marruecos, donde el calor y la sequía de 2019 eliminaron casi por completo la población local de abejas, haciendo que los habitantes perdieran su principal fuente de ingresos, la miel. Lo sorprendente es que las abejas no son tontas en absoluto. Tienen mecanismos de regulación de temperatura extremadamente sofisticados. En invierno, se mantienen calientes agrupándose, sellando grietas y simplemente zumbando. Así es. Los sonidos que escuchamos desde fuera en realidad les ayudan a generar calor. En verano ocurre lo contrario. Para evitar el sobrecalentamiento, las abejas obreras vuelan de un lado a otro durante todo el día, creando corrientes de aire. Y cuando el clima se vuelve realmente caluroso, las abejas recolectoras no solo traen néctar y polen, también traen agua. Esa agua se evapora y enfría el interior de la colmena. Algunas abejas incluso agitan sus alas como pequeños ventiladores para mantener el aire en movimiento. Pero, ¿cuál es el problema? Todas estas habilidades solo funcionan por debajo de los 38-40 grados Celsius, y el Sahara cruza ese límite casi todos los días, durante meses seguidos. Un experto de la FAO lo dijo una vez de forma contundente: poner abejas europeas en el Sahara es como soltar un pez dorado en agua hirviendo. Así que la respuesta es muy clara, casi absoluta. Usar abejas melíferas normales fracasará, sin duda. Para que el experimento tuviera éxito, la humanidad tenía que encontrar un tipo de abeja que no temiera al calor ni a la sequía. Por eso, los científicos comenzaron a buscar por toda África y Oriente Medio. Y sorprendentemente, la respuesta no solo existía, sino que incluso había varias especies diferentes de abejas. La primera especie es la abeja melífera de África Oriental. Más pequeña que las abejas europeas, su cuerpo libera el calor con mayor rapidez, como un motor pequeño que tiene menos probabilidades de sobrecalentarse. Evolucionaron durante muchas generaciones
en condiciones de sequía, escasez de alimento y temperaturas que superaban constantemente los 40 grados Celsius. Pero para sobrevivir, la naturaleza también impuso un precio. Son más agresivas. Un investigador en Kenia dijo: "Este es el tipo de abeja con la que, si te retrasas un segundo, pagarás con 100 picaduras". Aún así, su tolerancia al calor es muy superior a la de las abejas melíferas europeas. Después están las abejas melíferas nubias y arábigas, que viven a lo largo del borde sur del Sahara y en la península arábiga, donde las temperaturas superiores a 40 grados Celsius son casi normales. Tienen un aspecto muy diferente. Son más pequeñas, de un amarillo más pálido, con pelo más corto, y forman colonias más reducidas para evitar una especie de asfixia por calor. Los análisis genéticos muestran que muchas secciones de su ADN están relacionadas con la regulación térmica y las respuestas rápidas al estrés ambiental, rasgos que las abejas de zonas templadas no tienen en absoluto. En la vida diaria, se comportan de manera diferente, todo con el propósito de sobrevivir a un calor que mataría a otras especies de abejas. En resumen, no puedes liberar abejas normales en el desierto del Sahara, el clima las destruiría. Pero con estas especies realmente puede funcionar. Como mínimo, por fin tienen una oportunidad real. Por cierto, hace apenas 15 años, en medio del desierto del Sahara, la gente encontró abejas. Abejas melíferas reales, vivas, que todavía trabajaban simplemente perdidas entre la arena. En el oasis de Kufra, justo en el borde norte del desierto, los científicos descubrieron una población de abejas que había permanecido aislada allí durante unos 10.000 años. Imagínalo, estas colonias, durante incontables generaciones, estuvieron rodeadas de arena y completamente separadas del resto del mundo. Técnicamente, todavía forman parte de la especie de abeja melífera Apis mellifera, las mismas abejas que polinizan manzanas, melones, frutos secos, verduras y que son responsables de 1/3 del suministro de alimentos de la Tierra. Pero cuando los investigadores analizaron sus genes, encontraron algo que nadie esperaba. Las abejas de Kufra tenían marcadores genéticos completamente distintos, como si hubieran evolucionado siguiendo su propio camino separado. Según el equipo de investigación, estas abejas pudieron haberse establecido en Kufra hace entre 5.000 y 10.000 años, justo cuando el clima cambió de forma repentina y transformó una pradera verde y exuberante en lo que hoy llamamos el desierto del Sahara. En aquel entonces, hace unos 11.000 años, el Sahara no era el lugar mortal que conocemos hoy. Había lagos, ríos, praderas y bosques. África fue alguna vez un continente verde y lleno de vida antes de secarse y convertirse en arena. Pero ese es tema para otro video. Si estas superabejas realmente existen y pueden sobrevivir en el borde del Sahara, ¿qué podrían aportar a África? Y la respuesta, francamente, podría transformar todo el sistema agrícola del continente. Primero, el regreso de las abejas significa el regreso de la polinización. Esto suena simple, pero su impacto es enorme. En África, muchas regiones del Sahel pueden cultivar plantas oleaginosas, legumbres y árboles frutales nativos, pero los rendimientos son bajos porque faltan insectos polinizadores. Con las abejas, los rendimientos podrían aumentar entre 2 y 3 veces. La diversidad de cultivos crecería de forma significativa y los agricultores podrían pasar de una agricultura de subsistencia a una producción comercial. Para entender el poder económico de las abejas, mira el resto del mundo. En Estados Unidos, las abejas silvestres aportan alrededor de $3.100 millones al año, y cuando se incluyen las abejas melíferas domesticadas, la cifra supera los $15.000 millones. Sin abejas, la mitad de las frutas y verduras de los supermercados desaparecería. Eso no es una exageración, es una estimación del USDA. Y si quieres saber qué también pueden funcionar las abejas en condiciones de calor extremo y sequedad, mira el desierto de Arabá, en Israel, una de las regiones más secas de la Tierra, parecida a la superficie de la Luna. Allí, los agricultores alquilan colmenas y las colocan en medio de sus campos. El aire limpio, la baja contaminación y la escasez de parásitos
mantienen a las colonias sanas y eficaces en la polinización. El resultado: más del 50% de la producción agrícola de Israel se produce precisamente en esta región desértica. Tal vez lo recuerdes, o tal vez no lo sepas, pero hoy las abejas de todo el mundo enfrentan una larga lista de amenazas: pesticidas, pérdida de hábitat, estrés por calor y, especialmente, varroa destructor, el ácaro parásito que mata más abejas que todas las demás enfermedades juntas. La varroa se aferra a las abejas, succiona sus fluidos corporales, debilita la colonia y, peor aún, transmite el virus de las alas deformadas, la causa de que las abejas adultas desarrollen alas retorcidas e inútiles y mueran después de apenas unos días. Desde la década de 1990, el mundo ha registrado el fenómeno de muertes masivas de abejas, y cada año desaparece al menos un tercio de todas las colmenas. Los virus transmitidos por la varroa se han extendido a otras 18 especies de insectos, haciendo que el problema sea aún más difícil de controlar. Ningún país se salva. Australia solía ser el continente libre de varroa, pero en 2022, para entender lo peligrosa que era la amenaza, solo en Nueva Gales del Sur tuvieron que gastar $130 millones cuando un brote los obligó a destruir 28.000 colmenas, equivalentes a 40 millones de abejas. Sin embargo, incluso después de una destrucción masiva, la varroa volvió a aparecer. La ironía es que la varroa se vuelve verdaderamente catastrófica solo para las abejas melíferas europeas, la especie que produce la mayor parte de la miel del mundo y sostiene la polinización comercial porque no tienen mecanismos de defensa eficaces. En cambio, las abejas melíferas asiáticas han evolucionado durante miles de años para limpiarse, morder o expulsar los ácaros de sus colmenas. Pero el Sahara, o más precisamente, las regiones extremadamente calurosas y extremadamente secas, es un ambiente donde la varroa no puede sobrevivir. Y aquí aparece la gran oportunidad. Si especies de abejas tolerantes al calor, como las abejas de África Oriental, las abejas nubias o las abejas de Kufra, se crían y se expanden a lo largo del borde del Sahara, podrían crear una zona de seguridad biológica donde la varroa apenas pueda penetrar, permitiendo que abejas sanas se reproduzcan, mantengan una genética limpia y luego vuelvan a expandirse hacia el exterior. Pero la historia no termina con las abejas salvando a los árboles, ni siquiera salvándose a sí mismas. Cuando las abejas regresan a los bordes del desierto, toda la cadena alimentaria del Sahara empieza a moverse como una vieja máquina que vuelve a arrancar. Porque las abejas no solo producen miel para alimentar a los tejones meleros. Los tejones meleros son unos de los animales más feroces de África, hasta el punto de que National Geographic los llama el animal más intrépido del mundo. La BBC también los llama el animal que no conoce el miedo. Comen larvas de abeja, insectos, tortugas, lagartos, serpientes, huevos e incluso pequeños mamíferos. Gracias a una piel tan gruesa como una armadura, casi nunca sufren daño por las picaduras de abeja. Puedes volver a ver grabaciones hechas en Kenia o Namibia, tejones meleros atacando cobras en cuestión de minutos, recibiendo veneno, quedándose dormidos por un rato y luego despertando como si nada hubiera pasado. Y aquí está la razón importante. Cuando aparecen los árboles, aparecen las granjas. Cuando aparecen las granjas, llegan las serpientes. Esto se ha documentado en la región del Sahel y también en Marruecos. Donde quiera que haya agua y vegetación, las serpientes de las zonas cercanas aparecen casi de inmediato. Mientras tanto, las serpientes son habitantes nativas del Sahara. Desde especies inofensivas hasta víboras con veneno necrotizante, todas se esconden bajo la arena. Y cuando hay árboles, sombra y granjas recién formadas, las serpientes de las regiones vecinas se desplazarán en busca de alimento y agua. Muchos estudios advierten que reverdecer el desierto podría provocar un aumento de depredadores, pero ahí es exactamente donde el tejón melero entra en la ecuación. Pero, como ocurre con toda gran historia ecológica en la historia humana, detrás de todos los beneficios brillantes, siempre existe un lado oscuro que estamos obligados a enfrentar. El primer problema viene del temperamento de las propias especies de abejas tolerantes al calor. Las abejas africanas
ya son conocidas por ser más agresivas que las abejas europeas. Esto no se debe a que sean malvadas, sino a que miles de años viviendo en ambientes llenos de depredadores, calor extremo y una presión constante por sobrevivir, las han obligado a volverse más resistentes. Pero, ¿recuerdas lo que ocurrió en América Latina? En la década de 1950, cuando las abejas africanas se cruzaron accidentalmente con abejas europeas, surgió una especie híbrida, súper fuerte, súper rápida, súper agresiva, que se extendió desde Brasil hasta Estados Unidos. La gente las llamó abejas asesinas africanizadas, y los informes muestran que causaron cientos de muertes durante varias décadas. Esto hace que la pregunta sea mucho más seria. Si las abejas africanas se introducen en el Sahara en grandes cantidades, ¿podrían desplazarse más allá del borde del desierto y extenderse hacia el Mediterráneo o incluso Europa? Si eso ocurre, podrían competir con las abejas locales y empujar a especies ya debilitadas hacia la extinción. Un especialista del Instituto Europeo de las Abejas advirtió una vez: cuando una cepa de abeja demasiado fuerte entra en un nuevo ecosistema, no llama a la puerta ni pide permiso. Entra y toma el control. Otra preocupación es que las enfermedades pueden viajar con las abejas. Aunque la varroa no pueda sobrevivir en el desierto, transportar abejas entre continentes siempre conlleva riesgos. Basta con que un solo individuo infectado pase desapercibido para afectar a toda una región en una sola temporada. La historia lo demuestra claramente. Fueron los humanos quienes trasladaron la varroa de Asia a Europa, y hasta el día de hoy, ningún país ha logrado eliminar la varroa por completo. Aunque los riesgos ecológicos son reales, no se puede negar que, si se gestionan correctamente, las abejas podrían convertirse en el interruptor de encendido de todo el ecosistema del Sahara. Porque, mientras los árboles comiencen a crecer, las abejas acelerarán la dispersión de semillas de forma exponencial. Un estudio publicado en el Journal of Arid Environments muestra que las especies de plantas desérticas que dependen de las abejas pueden ampliar su cobertura vegetal entre un 30% y un 60% más rápido en comparación con los lugares donde no hay abejas. Esto significa que cada flor que florece, cada semilla que llega más lejos, se convierte en un punto de chispa para la vida. Y cuando la vegetación regresa, los animales la siguen en el orden exacto que la naturaleza exige: insectos, aves, pequeños mamíferos y depredadores. Los modelos ecológicos en Níger han registrado que, cuando la densidad de árboles aumentó un 15%, la cantidad de insectos se duplicó, y apenas unos años después, las especies de aves insectívoras comenzaron a regresar. Pero este es el momento en que tenemos que ser honestos entre nosotros. Las abejas ayudan a las plantas a reproducirse, sí. Aceleran la recuperación ecológica, sí. Pero todo eso solo ocurre cuando hay agua. Y en el Sahara, donde la temperatura del suelo puede superar los 80 grados Celsius, el agua no es simplemente escasa, casi ha desaparecido por completo. Expertos del PNUMA advirtieron una vez: nadie puede plantar un bosque en un lugar donde tanto el suelo como el aire están intentando matar a los árboles. En el Sahel, muchos proyectos han fracasado exactamente por esta razón. Los árboles jóvenes compiten entre sí por el agua y luego mueren todos a la vez después de apenas 2 o 3 años. En Mauritania, plantar las especies de árboles equivocadas incluso provocó la salinización del suelo, haciendo que una tierra ya pobre se volviera todavía más inútil. Y aquí está la parte que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. Si el Sahara realmente se vuelve verde, el planeta en realidad podría calentarse más, no enfriarse. Suena paradójico, ¿verdad? Pero eso es ciencia. Una simulación climática de la Universidad de Wageningen concluyó una vez: reverdecer el Sahara podría aumentar la temperatura media global entre 0,3 y 0,7 grados. La cifra parece pequeña, pero para el clima mundial es suficiente para alterar los patrones de lluvia, los monzones y las corrientes oceánicas. Cuando el Sahara se cubre de vegetación, el color de la superficie cambia de claro a oscuro, lo que hace que absorba más energía solar. Actualmente, el Sahara refleja aproximadamente
entre el 40% y el 45% de la luz solar de vuelta al espacio, un albedo extremadamente alto. Si se convierte en matorral o pastizal, ese albedo podría caer al 15-20%. Eso significa que el planeta recibiría una enorme cantidad adicional de calor. Por otro lado, el Sahara no es solo un destructor de vida. También es una fábrica de nutrientes que sostiene este planeta. Cada año, el Sahara envía entre 400 y 700 millones de toneladas de polvo a la atmósfera, formando enormes columnas de polvo que pueden viajar más de 8.000 kilómetros, cruzar el Atlántico y caer sobre la Amazonía, el Caribe, el Océano Atlántico e incluso llegar hasta Japón. Ese polvo no es basura. Contiene hierro, fósforo y minerales, elementos esenciales para la vida. En el océano, el hierro es el factor limitante. Cuando el polvo del Sahara cae al mar, desencadena explosiones de fitoplancton, organismos diminutos que producen más del 50% del oxígeno que respiras y forman la base de toda la cadena alimentaria marina. Sin el polvo del Sahara, el fitoplancton disminuye, los peces, los calamares, las aves marinas e incluso las ballenas caen en un efecto dominó. Y la Amazonía, el pulmón verde más grande de la... Al mirar hacia atrás toda esta historia, nos damos cuenta de la mayor paradoja de todas. Para salvar el Sahara, las personas no están construyendo más embalses ni creando más campos irrigados, sino liberando abejas en el desierto. Una idea que suena loca, pero que abre una línea de vida para las plantas, para el suelo e incluso para las propias abejas, que luchan por sobrevivir frente a la varroa y el cambio climático. Si este experimento tiene éxito, demostraremos que, a veces, los héroes más pequeños son quienes crean los cambios más grandes del planeta. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Liberar abejas en el Sahara es una solución brillante o una apuesta peligrosa? Deja un comentario. Quiero conocer tu punto de vista. Y si disfrutas viajes extraños como este, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias.